de transología. Soy mexicana, viviendo en Chile, Santiago de Chile, y ya tengo 10 años con el proyecto de transología. Bienvenidos a este conversatorio llamado Trenzando Caminos, celebrando la identidad afro y su resistencia. Es un honor para nosotros abrir este espacio de reflexión donde esperamos poder nutrir nuestros procesos de identidad, exaltando la belleza y complejidad de nuestro cabello. Es también un honor tener con nosotros a la destacada activista Emilia Valencia Murray, fundadora de la Asociación de Mujeres Afrocolombianas y creadora del proyecto Tejiendo Esperanzas. Damos gracias a los gestores de este día, Mr. Conrose. Gracias. Bravo. Elena, de Transología. Y Kathleen. Y a todas las personas que han puesto de su parte. También agradecimientos especiales a Jacquelina Sinsterra. Muchas gracias. Yacina Beauty Spa, que nos hospeda hoy. Un refugio poderoso donde se honra y celebra la esencia de las identidades afro. Un espacio creado para destacar la belleza y fortaleza del cabello afro en toda su autenticidad. Aquí Jacquelina comparte las historias y tradiciones ancestrales que nos conectan con nuestras raíces y ha impulsado el empoderamiento personal desde adentro hacia afuera. Cada rincón de Yacina Beauty está diseñado para nutrir el cuerpo y el alma, con un enfoque integral que fusiona el autocuidado y la relajación profunda en nuestro spa. Este es un espacio de resistencia, de liberación, de conexión con nuestra herencia y de sanación. Yacina Beauty es mucho más que un lugar de belleza, es un lugar para reivindicar nuestra historia, celebrar nuestra identidad y empoderarnos en cada paso del camino. Le damos el micrófono entonces a Jacqueline para que nos dé la bienvenida a su espacio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jacquelina Sinisterra, soy afrocolombiana. Les quiero dar la bienvenida aquí a Yacina Beauty. Este es un espacio, como ya dijo aquí mi compañera, es un espacio creado para nosotros, para ustedes, para la gente afrodescendiente, que siempre estamos buscando como ese refugio, ese lugar donde nos sintamos acompañados, que se respete nuestra cultura, que podamos ser nosotros mismos. Aquí en Yacina Beauty vamos a tratar todo lo del cabello afro, las trenzas, el cuidado del cuerpo, de la piel, de absolutamente todo. Este es un lugar seguro para nosotros. Están totalmente invitados para cuando gusten. Gracias.
le pasaré el micrófono a Mr. Conrose. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, por ser parte de este sueño. En verdad no tengo las palabras para darles las gracias. Bienvenidos a Trenzando Caminos, un proyecto que trata de reivindicar a las personas mediante la estética del cabello, justo guiándonos de nuestra poderosa inspiradora Emilia, que gracias a ella he tenido esta inspiración para poder hacer esto en México, porque no lo vemos aquí, en verdad. Siento yo que la estética del cabello en México tiene que avanzar mucho, tiene que aprender mucho y sobre todo reivindicarnos, ¿no? Sobre todo también esta parte en donde tenemos que crear la comunidad, porque si no hay comunidad no hay nada, ¿no? Les doy la bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Este es su espacio y este es su conversatorio. Muchas gracias. Bueno, yo soy Emilianeida Valencia Murraín, de un pueblito que se llama Andagoya, en el Chocó. Y en cuanto a cómo llegó la inspiración de Tejiendo Esperanza, a mí, ¿es la pregunta? Es que tenía otra cosa en mente. Tengo que contar que en mi pueblo, que es un pueblo netamente negro, las mujeres no se hacían trenzas en un principio, porque hubo como una ruptura desde la época en que llegaron los esclavizados y esclavizadas hasta más o menos el siglo XX, en el que por esto de la esclavización y la colonización, en que el modelo de belleza estético era el impuesto por los amos, ustedes lo saben, no sé si aquí en México también sucedió lo mismo, pero allá sí fue así. El modelo de belleza, bueno, y en Estados Unidos también, era el de los amos blancos. Entonces las mujeres querían ir a asemejarse a ese modelo para ser menos racializadas, más aceptadas, menos maltratadas y todo esto. Pero en algún momento, por ahí en el año 74, yo descubrí en un periódico de mi país unas atletas kenianas que lucían cornrows, que son estas. Yo nunca había visto eso y a nadie se lo había visto. Y yo dije, oiga, qué cosa tan chévere, tan bacana esto, ¿de dónde salió? Y empecé a indagar si alguien sabía hacer eso, porque ninguna de las mamás sabía hacer eso. Y resulta que sí había muchas de mi entorno, empezando por mi hermana menor, a la que yo le llevo 3 años, que la sabían hacer. Y yo dije, yo quiero que me hagan eso. Y empezaron a hacer, yo iba donde la una, pero nadie más se lo hacía, a excepción de Alina Castro Urrutia, una chica que jugaba voleibol, que llegaba a mi pueblo a jugar voleibol y traía esas filigranas en la cabeza, pero eso era una cosa muy extraña. Y a pesar de que los muchachos me decían, ay no, está muy bonita esa ropa, la pinta, pero ese peinado, yo insistía en peinarme. Cuando ya me fui a estudiar a Cali, después de que me gradué, como no sabía si en Cali, que es ya la ciudad, iba a encontrar quien me peinara, yo tuve que aprender. Entonces le dije a una de las tantas que me peinara, que me enseñara. Y realmente fue cosa de 5 minutos a orillas del río Condoto, se llama el río de mi pueblo. En 5 minutos. Lo que pasa es que para algunas personas es bastante difícil, pero para mí fue muy fácil. Y llego yo a Cali a estudiar a la Universidad del Valle, donde a veces se puede acceder. La gente que vive en los pueblos, no sé si en México pasa, pero en Colombia la gente que vive en los pueblos y va a estudiar a las ciudades, es muy difícil mantenerse por los costos de alojamiento, las fotocopias, los libros, el transporte, la comida. En un momento en que yo iba a desertar de la universidad porque no tenía cómo sostenerme y andaba peinada por los pasillos de la universidad, por el campus de la universidad, toda creída porque yo era la única que andaba con trenzas,
Y yo debo confesar, yo creo que nunca lo había dicho, que yo no caminaba, sino que levitaba, pues, porque yo me sentía única, original, irrepetible, diva. Diosa. Entonces alguien se me acercó y me preguntó que eso quién me lo hacía, y yo le dije, yo me las hago. Y ¿seguro? Yo dije, sí, yo me las hago. Pues no tan elaboradas, pero sí era algo que llamaba la atención. Y la chica me dijo, ¿y usted me la puede hacer? Yo dije, claro. ¿Y cuánto me cobra? Ahí fue. La buena pregunta. Ahí fue porque no tenía ni idea de que se podía cobrar por una costumbre ancestral que nosotras ya habíamos empezado a practicar allá en el río, en las paliaderas, en el patio, en el corredor, donde fuera. Y yo dije 300 pesos. Y la matrícula mínima en la universidad costaba 500. Y de ahí empecé a peinar, peinaba ahí en una banquita al lado de una señora que vendía los chontaduros, los jugos. Empecé a peinar y supe que tenía el arte en mis manos, pero yo quería ir más allá. Empecé a investigar, empecé a peinar a las del grupo de danza, que yo en ese tiempo, yo tenía una organización con varones y yo dirigía el grupo de danza, pero las chicas están alisadas y me parecía que eso reñía con lo que queríamos transmitir. Entonces les dije, no, hay que peinarse para ir al escenario, y empecé a peinarlas, y en el 84 me inventé el primer concurso de peinados. No habían nacido la mitad de ustedes, pero fue a nivel cerrado, y en el 85 hicimos el segundo, pero yo quería hacer una cosa más grande y andaba con mi proyectico debajo del brazo viendo a ver cómo alguien me lo financiaba, hasta que en el 2004, bueno, yo ya había hecho unas muestras en Bogotá también, pero pues cosas pequeñitas. En el 2004 conseguí que amigos me dieran de a 200,000 pesos. Reuní como 1,000,000 de pesos, 1,000,000 y pico, y con eso hice el primer Tejiendo Esperanza, porque ya es decir, le pusimos ese nombre en esa época porque me acordé de que las trenzas me habían dado la esperanza para estudiar. Y así nació Tejiendo Esperanza. Muchas gracias. Tengo otra pregunta. Eneida, muchas gracias. Por favor, cuéntenos, ¿siente que la aceptación del cabello afro y los estigmas alrededor del cabello han cambiado desde la primera edición de Tejiendo Esperanzas hasta esta última? Bueno, la aceptación, sí ha cambiado la aceptación, los estigmas, los señalamientos sí han cambiado. Tanto así que gente que no es como nosotros, negra, oscura de piel, también quiere usar los peinados. Y ya en los empleos, en los espacios académicos, en los espacios laborales, ya la gente negra puede ir con el look que quiera, porque en un principio no era así. Por ahí tenemos un ¿cómo se llama, Katie, lo que te pasé? Tenemos unos podcasts de un proyecto que llamamos Con los pelos de punta, que son relatos de racialización a partir del cabello afro, que los hicimos en el 2020, porque en el 2020, como estábamos en plena pandemia, no sabíamos cómo íbamos a hacer Tejiendo Esperanza. Yo decía, ¿y cómo hacemos Tejiendo Esperanza si no nos podemos juntar? Y se me ocurrió hacer una convocatoria. Yo dije, pero me acuerdo que cuando yo estaba pequeñita escuchábamos radionovelas, Calimán, El Bucanero Audaz, Las Esclavas Blancas, no sé qué. Bueno, las de mi época saben de qué estoy hablando. Que era una cosa muy bonita que desarrollaba la imaginación, y decía, el apuesto caballero se acercó a la dama, y el apuesto caballero era un hombre bien feo, ¿no? Pero como tenía una voz así varonil y todo. Entonces yo dije, hagamos una cosa así porque estamos en pandemia y para que la gente tenga algo con qué distraerse. Nos llegaron relatos incluso desde Dubái, de racialización, la gente contando historias desde cuando estaban en el kinder, por ejemplo. Kate, usted puede compartirles el podcast, se los puede mandar a los WhatsApp para que ellas tengan la oportunidad de escucharlos. Desde el kinder, cómo lo racializaban, que les metían chicle en el cabello, que les metían un lápiz, que les jalaban el cabello. Otras que perdieron el empleo porque a los empleadores no se les daba la gana de aceptarlas con su cabello afro natural. Pero en este momento la gente puede ir a los espacios con su cabello como quiera, pero es porque hemos hecho la lucha, ¿no?
Entonces, creo que hemos avanzado en eso. Y una última pregunta. Eneida, ¿ha tenido oportunidad, está pagado, ¿no? Listo. ¿Ha tenido oportunidad de hacer seguimiento de algún caso de redescubrimiento de la identidad y el orgullo a través del cabello? Bueno, sí he tenido oportunidad. Son muchísimos los casos. Y el más, creo que el más prominente, el más relevante, el más conocido es el de la doctora Aurora. Por eso yo quería mostrarle las imágenes. La doctora Aurora Vergara Figueroa es ministra de Educación, es una mujer que nosotros amamos. Cuando yo la conocí tenía el cabello alisado. Y yo me la encontraba por ahí y le decía, ¿y el pelo para cuándo? ¿Y el pelo para cuándo? Y a varias, Alina Lucumía, muchas. Ella empezó a ir a los foros porque Tejiendo Esperanzas no es solo un concurso de peinados, es un espacio de autorreconocimiento, un espacio pedagógico, un espacio de educación. Ella empezó a ir a los foros y un día cualquiera dijo, profe, yo quiero apoyar, porque ella es la creadora del Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad ICESI, que es una universidad blanca, elitista, clasista en Cali, costosísima, carísima. Ella creó allí ese centro y desde allí empezó a apoyar a Tejiendo Esperanzas económicamente. Y al poco tiempo ya la vimos con su cabello natural. Ustedes la pueden buscar en las redes. Y ahí van a encontrar varias imágenes de ella, del antes con el cabello alisado y el después con su cabello natural, con trenzas y todo esto. Y cuando empezamos el empalme de este gobierno, que la llamaron a ella, apenas terminó el primer empalme, me llamó y me dijo, profe, yo sé que por esto no le van a dar diplomas, no le van a dar nada, pero yo sí le quiero agradecer. Porque gracias a ese trabajo con Tejiendo Esperanza, yo me autorreconocí, me acepté y ahora estoy en un espacio de poder tal y como soy. Y nadie me va a venir a decir, nadie me va a venir a controlar mi cuerpo, que empieza por mi cabello. Entonces yo creo que ese es uno de los casos más relevantes que tenemos. Muy lindo todo lo que nos cuenta. De alguna forma ya se ha respondido, pero yo quisiera saber, bueno, todos queremos saber, ¿cómo ha visto a las generaciones que han crecido dentro de este movimiento? ¿Cómo es crecer dentro de esta perspectiva de vida? Bueno, afortunadamente, es decir, las generaciones de ahora se pueden dar por bien servidas porque ya tienen las herramientas para hacer frente a todos los problemas de racialización generados por su pertenencia étnica, por su fenotipo, por su genotipo. Las de antes no lo tenían. Por eso muchas mujeres y hombres negros incluso nos autoagredimos, lo que yo les contaba, por querer parecernos para que nos aceptaran, para que nos dieran el empleo, para que no nos molestaran, para que no nos racializaran. Pero porque no tenían estos espacios, no había nada de esto. Pero los y las y les de ahora, es decir, están hechos, tienen todas las posibilidades. Ya no hay ninguna justificación para que la gente negra de cualquier parte del mundo siga autoagrediéndose y siga dejándole el control de su mente, porque cuando la gente hace lo que se conoce como la transición, que es pasar de la esclavización del cabello alisado y todo eso, al cabello natural, a volver a las raíces, primero hizo algo con su mente, que fue despojarla del complejo de inferioridad que nos dejó la esclavización y de la autoestima baja. Primero hizo algo con esto y luego se hace algo con lo físico. O sea que las nuevas generaciones tienen herramientas para poder defenderse y confrontar todo lo que se venga. Y además hemos avanzado no solo en estos procesos, sino que también ya hay herramientas jurídicas. Hay una organización en Colombia que se llama ILEX, Acción Jurídica. Ellos tienen una cartilla que se llama Herramientas Jurídicas para el Abordaje de Casos de Racismo en Entornos Escolares. Porque las escuelas, y hay que decirlo, las escuelas no son lugares seguros para los niños y las niñas negras.
no son lugares seguros. Pero con estas herramientas, con unos maestros y maestras que sean también sensibilizados en el tema, estos espacios van a volverse en entornos más seguros para nuestros niños y nuestras niñas. Gracias. Primero, agradecer a quienes han hecho esto posible, también agradecer a quienes estuvieron antes que nosotros haciendo esto, porque no nos estamos, por lo menos de mi parte, no me estoy inventando el agua. Hay un montón de personas, obviamente incluyendo a la señora Emilia. Muchas gracias por toda esa labor. Las ancestras y los ancestros que tenemos en vida todavía y aquellos que ya han trascendido, agradecer un montón eso. Mi nombre es Elena Cordero. Yo nací y me crié en Guadalajara. En este momento, parte de mi reconocimiento, ya puedo decir que me siento afrotapatía, ¿no? Formo parte del Quilombo Negrocéntricas allá en Chile, porque en este momento vivo allá, y también cofundadora del Quilombo Negrocéntricas Guadalajara, porque también en Guadalajara hay personas negras. Me dedico al trenzado desde pequeña, como parte de una emancipación respecto a mi cabellera, que no era aceptada en muchos lugares, y que mi mamá no tenía las herramientas en ese momento para hacerse cargo de ella. Empiezo a trenzarme sola. Una de mis tías me enseña, justamente fue como, mírame trenzar y después inténtalo, deja que tus manos lo hagan, ¿no? Y siento que ese sacarme de la vista lo que era el trenzar y poder ver, por así decir, con mis manos, fue un proceso interno bien bonito, y eso fue lo que me llevó a trenzar. Mi inicio en la trenza en Chile fue a partir de un despido, que vivo en un trabajo por mi cabellera, justamente, ¿no? Y tener que sostenerme económicamente. Entonces mis amigas me empezaron a decir como, pues, ¿por qué no trenzas y cobras? Y a mí la verdad es que sentía que era vender una parte de mí, y no me sentía muy cómoda con eso. Entonces decidí iniciar el proyecto de trenzología, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos haciendo virtualmente esta incidencia de que no se fortalezca la memoria de lo que es la trenza, y mientras pues también este tema económico. El choque que tuve justamente fue, primero, el tipo de material que yo utilizaba, porque yo aprendí a trenzar acá con hilo, le dicen estambre, ¿no? Y las personas en Chile no les gustaba, porque me decían que parecía cabello que no era liso, ¿no? O lacio. Entonces tuve que cambiar al canecalón. Creo que fue uno de los primeros choques. Y el total desconocimiento por muchas de las personas chilenas de la negritud que tiene el territorio y de esa asociación que tienen de la migración con la negritud. Y un trato muy automático, como se me sale el lenguaje de psicóloga, han de perdonar. Actúan muy en automático, y cuando actuamos en automático vamos a actuar de acuerdo a lo que nos enseñó la cultura. Entonces, Chile en su base cultural tiene supremacía blanca, y eso hace que el trato que nos den a todas las personas que no nos vemos europeas, pues sea desde allí, ¿no? Entonces, cosas que hablábamos ayer mientras chismeábamos, ¿no? Que gente que se fue sin pagarme, ¿no? Gente que no le gustaba el tipo de trenzado. Todas esas cosas fueron haciendo una adecuación en mí, pero pues las y los ancestres tienen también sus as bajo la manga, por así decir, y justamente la trenza va juntando caminares también, ¿no? Y eso me hace empezar a conocer y a reconocer a las personas negras en el territorio chileno, con quienes empezó a converger y después a aquilombarnos, o sea, a juntarnos para resistir, y eso hizo un cambio muy muy fuerte, o sea, hizo un giro, incluso en mi estadía en Chile, en donde en algún momento pensé en ya mejor regresarme, ¿no? Entonces creo que fue el choque muy fuerte, pero hoy en día sí puedo decir que el trabajo continuo que hemos estado haciendo desde el Quilombo y otras organizaciones de personas negras, no somos las únicas tampoco, ha hecho que en este momento en Chile se hable de racismo, y que en este momento en Chile los movimientos sociales no pasen por alto el tema del racismo, ¿no? Y entonces eso para mí sí es un cambio muy fuerte, porque ha hecho que las personas
negras del territorio empiezan a aparecer y se empiezan a acercar a ti, te empiezan a escribir y te empiezan a decir, oye, qué bueno esto, oye, qué bueno que, oye, ¿qué hago con esto? Oye, tengo una hija, no sé cómo peinarla, a mí nadie me enseñó. Entonces, eso también considero que es bastante reparador y también nos acerca a la resignificación, ¿no? Qué bonito todo lo que nos vas contando. Elena, muchas gracias. ¿Cómo es desde tu punto de vista la relación entre México, Colombia, Chile, para el fortalecimiento de las prácticas con el fin de que disminuya la violencia y el estigma alrededor de nuestro cabello? Bueno, yo creo que es partir de contar que el racismo parte de deshumanizar a las personas, ¿no? O sea, ser racista o actuar de forma racista es restarle humanidad a las personas, es faltarle respeto, ¿no? Básicamente. Sin embargo, cada territorio tiene una manifestación muy peculiar de su racismo, ¿no? Y eso hace que también sea un poquito difícil poder hablar de cosas generales, ¿no? Para muchas personas, mi piel morena no amerita una negritud. Sin embargo, la experiencia que vivo es muy distinta cuando estoy en Chile o cuando estoy en México o cuando me toca estar en otro territorio. Entonces, en ese sentido, creo que el elemento cultural que es la trenza es algo que ennegrece, que muestra esta ancestralidad que hay, y creo que eso es un elemento en común que tenemos estos territorios, y es pues lo que nos tiene hoy día aquí, ¿no? Nos va trenzando, no solamente de forma literal, sino también simbólica, ¿no? Vamos convergiendo con personas que no solamente son afro, ¿no? Pues en algún momento me tocó hacer un conversatorio en la Universidad de Santiago de Chile, y había una conversación bastante acalorada respecto a la trenza, ¿no? Porque decían, no, pues es que si es africana, no, pues que no es africana, ¿no? Yo les dije, la trenza está alrededor del planeta, no podemos negar eso. Sin embargo, la trenza históricamente jamás se ha visto como un elemento cultural de respeto, sino que al contrario, ¿no? Es vista como algo no positivo, digamos, ¿no? Y eso, para mí, le da un carácter antirracista. Es decir, la trenza es un elemento que ha resistido a siglos y siglos de intentos de desaparecer a las personas, ¿no? Para mí es un elemento que conecta a la diáspora. O sea, esa partecita que tenemos cada una de las personas en sus negritudes específicas, siento que es la trenza aquella que también lo une, ¿no? Muchísimas gracias, Elena, por las respuestas, por tu experiencia, por el corazón con el que todos están hablando. Y un gusto presentarles a Mr. Conrose. Primero cuéntanos qué te llevó a ti a ser peinador, qué buscas lograr generando este tipo de espacios. Pues yo inicié a peinar sinceramente para ahorrar dinero. O sea, mi tirada tal cual era aprender para hacer trueque. O sea, en el aspecto de que dije, estoy gastando un buen dinero en estarme peinando, porque es un gasto, sinceramente. Ahí fue donde dije, necesito aprender para no pagar. Pero la vida me dio la vuelta así como de, ahora te vas a dedicar a peinar, ¿no? En verdad, ¿no? Fue así tan un giro de 360 que mediante una exposición de mis propios peinados que yo llevaba, así como justo la profesora Rosa María fue la culpable de todo, en el aspecto de que ella me dijo en una clase, Edgar, necesito que me expongas sobre tus peinados. Y yo me quedé así como de, ¿qué voy a exponer, no? O sea, sinceramente, ¿no? Porque no había ninguna información. Hasta que, justo con una chica que yo me peinaba, le comenté, oye, ¿qué crees? Me hicieron exponer, pero no sé qué exponer. O sea, no sé qué explicar. O sea, ¿qué les voy a decir? Que las trenzas yo me empecé a hacer por el hip hop, porque así es como llegaron a mí, mediante la música. Ese fue mi primer encuentro con los peinados, ¿no? Ver a los artistas con sus peinados, y eso me hizo a mí decir, yo quiero algo así. Después fue cuando yo noté esta parte en donde los peinados, gracias al libro de la profesora, el de Nuestro cabello, nuestra resistencia, fue donde leí todo el significado que tenían los peinados, donde eran los mapas,
donde la gente guardaba semillas, ¿no? Toda esta parte que no existía o que no observábamos en el internet ya hoy en día, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, ya hay mucha información sobre esto, ¿no? De los mapas, del significado, de que tal cual antes de que llegaran a América, los peinados eran un símbolo de identidad. Si eras una persona casada, soltera, viuda, divorciada, qué posición social tenías, ¿no? Entonces, todos esos significados, siento yo que antes no los veíamos o no nos dejaban permitir compartirlos, ¿no? Porque siempre nos han querido blanquear en todos nuestros aspectos, ¿no? Desde pies a cabeza, ¿no? Entonces, la cuestión de aprender y abrir estos espacios es porque yo me di cuenta que gracias a encontrarme con los peinados, descubrí mi negritud, ¿no? Es justo lo que ahorita menciona Elena, ¿no? Las trenzas te reivindican, te reconectan, te vuelven a ti o te hacen en el aspecto de que te crean tu propia identidad, ¿no? Eso es lo que yo vi mediante el peinado. Y la cuestión aquí también en que la vida me dijo, mira, si tú no querías pagar, ahora lo que vas a hacer es recontribuir y hacer esta parte, ¿no? Y créanme que estoy fascinado de que estén aquí y que estemos compartiendo todo esto. Gracias. Siento yo que hay personas que no te guían en esta parte del peinado, ¿no? Muchas personas han de pensar que solamente es peinarse y ya, ¿no? Al contrario, ¿no? Sí hay que tenerle un cuidado, hay que justamente utilizar aceites, algunos tónicos, porque si uno no cuida su cabello puede también generar una alopecia, ¿no? Porque justamente es lo que estábamos platicando también ahí en el chisme, esta parte en el que también las extensiones, si uno se pone extensiones también puede generar esa parte, ¿no? Y sobre todo porque son materiales que no son hipoalergénicos, ¿no? O no sabemos cómo están hechos, ¿no? Por eso a veces se recomienda más peinarse con su propio cabello, para que no genere algo que no quisiéramos tener, ¿no? Como la alopecia, algunas llagas o estas reacciones de los granitos que luego llegan a salir, pero es también por esta parte de que hay, digamos que, cueros cabelludos que no soportan, ¿no? Entonces, justo es esta parte donde si tú vas a hacerte un peinado, sí necesitas primero saber qué conlleva hacerte un peinado, ¿no? En el aspecto de el proceso, el cuidado y después de destejerlo, ¿no? Porque mucha gente se espanta cuando se destejen las trenzas, que se les cae el cabello, pero justamente el peinador o peinadora que te lo hace no te explica que se te va acumulando todo el cabello que se te cae diario y cuando te las quitas obviamente se cae todo ese cabello. Por eso es que cuando se las quitan y ven el mojosote de ahí dicen, ¿qué pasó ahí? Pero es justo, ¿no? Todo lo que se está guardando que no vemos que se está tirando como lo normalmente lo vemos, ¿no? O cuando lo cepillamos. Entonces, aquí es donde, y aparte, ¿no? Un ejemplo, ¿no? La gente se pone extensiones y se hace una cabeza más grande. Entonces, se quitan la extensión, se cae el cabello y ellos piensan que se están quedando pelones, pero no, es justamente te quitamos el cabello que no era tuyo, más el cabello que se te cae naturalmente, ¿no? Y es esta cuestión donde te quedas así de, no es cierto, no era por esa parte, ¿no? Pero sí, es justamente el que no nos informamos o no preguntamos o las mismas personas que no te brindan este servicio no te guían en esta parte, ¿no? Entonces yo siento que es más en esta parte donde uno también debe ser responsable si se va a ir a peinar, de preguntar o de informarse, y sobre todo también para que no haya un malentendido tanto con el peinador o la peinadora y viceversa también del cliente, ¿no? Muchas de las personas no conocen sobre su cabello
o no conocen que son negros, ¿sabe? A pesar de verse como un negro, ¿no? En verdad, no, eso suena como un chiste, pero es realidad, ¿no? O sea, en los pueblos preferirían aceptarse que son indígenas a que son afros, porque un indígena tiene más derecho que un afro, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es esta, ¿no? En el que llegas y les cambias todo ese panorama y es así como que, ¿en serio? ¿Sabe? Y esta cuestión también en donde nosotros tratamos de que ellos amen como son tal cual, de pies a cabeza, ¿no? Y sobre todo a mí me gusta trabajar con los niños, porque siento yo que tratar de cambiar la mente de un adulto es más difícil a la de un niño. Entonces, cuando llego y se acercan los niños, es hablar con ellos y sobre todo romper esto con los niños varones, de que, ¿eres niña? ¿Tienes el cabello largo? Y yo así como de, no, o sea, no necesariamente por traer el cabello largo eres mujer como hombre, ¿no? O estas cuestiones del género, ¿no? Aquí la cuestión es de justo romper esos estereotipos a los niños de que si te dejas el cabello largo vas a ser niña y todas esas cuestiones que justamente son estereotipos del sistema que no nos hacen desarrollarnos con gran facilidad ante la sociedad. Y justo, ¿no? También estas cuestiones que estábamos hablando de cómo desde pequeños, entre el kinder y la secundaria, a todos los hombres es cabellito corto, y siento yo que muchos terminamos hartos de eso, que ya saliendo de la secundaria es de ya no más, ya no me quiero cortar, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Y justamente eso es lo que les digo a los niños, ¿no? O sea, tú, es tu cabello, tú puedes hacer esto. Imagínate, ¿no? Yo les digo así, si yo vengo desde la Ciudad de México hasta aquí, que es Guerrero, Oaxaca, ¿hasta dónde tú no puedes llegar, ¿sabes? Entonces, es esta cuestión en donde mediante nuestro... ¿cómo se puede decir? Mediante nuestra vivencia como peinadores y peinadoras y es esta cuestión en cómo nos ha ayudado tanto personalmente como comunitariamente, ¿no? Porque justamente estos trabajos que he estado haciendo he visto el cambio en algunas personas que hasta luego me mandan mensaje, oye Edgar, ya hice esto, o oye Edgar, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo cobro? ¿Cómo aquello? ¿Cómo esto? ¿Me puedes conseguir material? ¿Me puedes hacer esto? Y justo, ¿no? Es esta unión en donde les digo, ustedes nunca se frenen por no tener las cosas a la mano. Siempre hay una solución y siempre podemos buscar esta parte en quién nos puede ayudar para acercarnos y hacernos lo más fácil, ¿no? Gracias. En cuanto al futuro de perpetuar el arte del trenzado, bueno, eso ya está en todas partes, está en África y está en la diáspora, pero que no se le ha dado el reconocimiento como debe ser, eso sí es verdad. Sin embargo, estas alianzas que estamos armando, creo que van a fortalecer ese ejercicio, y una buena estrategia sería la declaratoria de patrimonio inmaterial de la humanidad, porque sí es un patrimonio, solo que hay mucha burocracia. En Cali estamos en esa, en Colombia estamos hace rato en esas. Sé que en Brasil premiaron una investigación parecida a la cartografía que yo estoy haciendo sobre esto. Estamos conectadas con ella, se llama Hilos de Ancestralidad, esa iniciativa de ellas, y ellos, yo he ido ya a Brasil también. En Panamá, por ejemplo, hay un día, la tercera semana de mayo, que es el Día Nacional de las Trenzas, que también es un proceso que ayudamos a fortalecer, porque justamente a una niña que fue a su escuela con sus trenzas, una psicóloga le dijo a la mamá, su niña no puede venir a la escuela con ese peinado, y allí se armó la de Troya. Entonces, en un pueblo negro, y sigue pasando, pero creo que estamos tejiendo unos lazos, estamos trenzando unos lazos muy fuertes, y en algún momento esto de las trenzas va a ser un patrimonio
al que nadie se va a poder sustraer. Entonces vamos bien, vamos bien. Gracias. Creo que el futuro no existe, pero si hubiese un camino hacia él, es ancestral. Es ancestral. Y coincido muchísimo con lo que menciona la señora Emilia Neida respecto a que necesita reconocerse la trenza, ¿no? Necesita reconocerse la trenza porque no es solo un elemento estético. O sea, hay que darnos cuenta que la estética de lo que vestimos, cómo lo portamos, es reflejo también de un clima político. O sea, qué pasa en los pensamientos de las personas, qué pasa culturalmente, qué está in, ¿no? Qué no está in, quiénes dijeron qué estaba in y qué no estaba in. Entendiendo que este territorio fue colonizado, lo que está ahí es lo que Europa, como centro del universo que se impuso, dice y dictamina. Por ende, lo que reflejamos es producto o es resultado de un proceso interno. Nuestra estética no es algo banal. Puede parecerlo, ¿no? Pero no es algo banal. Y tan es así que cuando no hemos tenido procesos identitarios, más allá de la racialización, que no puede estar fuera, pero bueno, pongámoslo así, ¿no? Yo quiero saber quién soy. Mientras yo no sé quién soy, lo que está en tendencia es lo que me va a decir cómo vestirme. Lo que ya no está bien, entonces es lo que... Y entonces si Kardashian se puso labios y anda así, entonces sí, ahora sí se quitó una costilla y no sé qué, pues vamos, ¿no? Entonces, el riesgo que tiene el creer que la estética es solamente el gusto de verse bien, es producto de procesos internos, emocionales, culturales, y que está bastante marcado por eso, ¿no? Entonces, en un momento tan álgido como el que estamos viviendo, del avance de los espacios conservadores, de los fundamentalismos, todo aquello que está en contra de la vida, que no pone la vida al centro, nuestra estética sigue siendo resistencia. Y creo que justamente más que nunca necesitamos estarnos recordando esto para que la trenza justamente siga viviendo, por así decirlo, ¿no? Sí, sinceramente, pues hemos visto un gran avance. Justamente tenemos estos ejemplos como el de Colombia. Para mí es mucho el referente en esto tan común que tenemos México y Colombia, ¿no? De tener estos tres ejes, tanto afro, indígena y mestizo. Es algo que siento yo que nos une y nos hace pensar que justamente podemos tener una mejor reivindicación, una mejor alianza entre todas las comunidades para crecer juntos, para sostener que justamente, ¿no?, que la trenza no es solamente, bueno, es lo que a mí me enoja aquí en México, ¿no?, que dicen que las trencitas, ¿no?, que esto y lo otro, sino no se le da ese valor que gracias a ellas pudimos lograr escapar de la esclavitud, ¿no? O sea, es esa fuerza que no se le da o que no se le reconoce como un patrimonio que justamente a la mayoría de nosotros nos ha dado esperanza, nos ha reivindicado, nos ha fortalecido en otros lugares donde no hemos crecido, ¿no? Entonces, justamente es esto que nos lleva a creer que en verdad podemos crecer como comunidad y sobre todo apoyarnos entre nosotros, ¿no? Y sobre todo también aquí esta cuestión en el que rompamos los ideales que tenemos sistemáticos, como dice la profesora, que si no rompemos primero aquí, en lo físico, no lo vamos a lograr jamás tampoco. Gracias. Yo quiero felicitarlos porque a mí, en lo particular, creo que a todos, nuestro cabello es un tema que nos
da grandeza, que nos fortalece, que nos hace, pues sí, caminar en las nubes, bien decía la maestra. Entonces, para mí es un honor estar con ustedes, para mí es un privilegio enorme tener personas como ustedes que luchan, y quien lo dice, que tenemos ancestros que lucharon y que pues nosotros tenemos todo ese compromiso de seguir y seguir luchando porque esto no acaba. Y hoy tenemos derechos que, bendito Dios, antes no teníamos. Sin embargo, hay que seguir, y no nada más por nuestras generaciones, sino por las que siguen. Entonces yo, no es pregunta, es felicitación, mi admiración y respeto para ti. Desde este lado, algo que he trabajado mucho es la historicidad de nuestra ancestralidad, ¿no? En Morelos, de donde vengo, no puede haber una desconexión entre la historia de la trata transatlántica y la esclavitud con la presencia que ahora tenemos afrodescendiente. Algo que me parece muy interesante es que siempre he encontrado este hueco en relación al cabello. Sé que muchas de las personas, sobre todo las personas mayores, mi bisabuela, relacionaba mucho el trabajo esclavizado con el tener el cabello amarrado, porque a las mujeres las obligaban a amarrarse el cabello cuando trabajaban en el ingenio para evitar accidentes. Pero a pesar de que puedo encontrar algunos archivos y documentos que nos puedan hacer entender la racialidad de las personas que estaban esclavizadas, ¿no? Las identifican como mulatos blancos, mulatos acochados, tal y tal, siempre existe esta ausencia del cabello. Creo que ha sido una de las partes más importantes desde donde ha habido una desconexión cultural con lo que ha pasado con nuestros ancestros y lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, ¿ustedes tienen alguna referencia para poder empezar con esta historicidad sobre el cabello? ¿O les interesaría comenzar a explorar esa parte? ¿Qué han pensado? ¿Qué opinan? ¿O qué han encontrado al respecto? Sería eso, gracias. Sí, justamente el cabello negro afro fue borrado de la historia porque deben recordar que el proceso de la trata transatlántica fue un proceso deshumanizador, denigrante, que trajeron a nuestras ancestres de la peor forma en esos barcos hacinados. ¿Qué pasa? Cuando llegan acá a América, una persona que no pudo traer sus elementos, que fue raptada, que no tenía cómo cuidar su cabello, porque nosotros allá teníamos el peine, las grasas, todos los elementos, los cauríes para adornar. Obviamente nadie está pensando en cabello, ni en estética, ni en nada de eso. Todo el mundo está pensando es ¿qué pasó aquí? ¿Cómo llegué acá? ¿Esto qué es? ¿Por qué me tienen así? Si yo allá era libre, yo corría, el cabello se fue enmarañando. Acuérdense, ¿no? Se fue volviendo nada. De ahí el concepto de pelo malo. De allí el concepto de pelo malo. Entonces, ¿qué hicieron los amos y las amas? Primero los rapaban, porque como venían hacinados, traían también afecciones, piojos, todo lo que usted quiera. Entonces allí los rapaban, ellos no tenían cómo cuidarse, entonces ellos mismos a veces con esas herramientas que usaban para los animales, se cortaban y se laceraban el cuero cabelludo. Luego empezaron a usar incluso la grasa. Yo recuerdo que en mi casa también usábamos la misma manteca con que se fritaba para engrasarnos el cabello. Es decir, un sinnúmero de situaciones que contribuyeron a que este pelo fuera borrado, estigmatizado y todo lo que usted quiera, y que por eso se le llamara malo, chuto, feo, lo que sea. Se borró. Por eso las mamás nuestras, las abuelas nuestras, muchas, aparte de las cimarronas, que ya cuando como que medio se aclimataron al territorio, empezaron a tramar la forma de huir, entonces usaron esto como un lenguaje común, porque eran pueblos de diferentes partes de África que no se podían entender, y en ese sentido las trenzas se constituyen, los peinados se constituyen en un código secreto que les permitió trazar los mapas de fuga, las rutas de escape de las que Edgar ya habló y hemos hablado muchas veces, para poder escaparse. Pero ya luego viene una época de oscurantismo del cabello y de los peinados, cuando ya van creciendo las sociedades, los empleos son para las blancas, los blancos, la gente negra nada,
y se obligan ellas, ya lo habíamos dicho, a alisarse para poder asimilarse. Es más o menos eso lo que hay hasta el momento, ¿no? De por qué ese cabello fue borrado, por qué esa época de oscurantismo. A mí me gustaría añadir algo, y es que nos han enseñado que la forma tradicional de estudiar la historia son los libros, y eso tiene que ver mucho con la occidentalidad. En algún momento, cuando yo era pequeña, mi abuelo me decía que Europa nos había quitado los ojos. Él era la explicación que le daban que usáramos lentes, por ejemplo, ¿no? Es que esto es el producto de Europa, nos quitó los ojos. Pues yo pues era más chiquita y como que no entendía mucho, ¿no? En algún momento me tocó leer el libro de La invención de la mujer, de Olleronque, y ahí ella menciona cómo la occidentalidad cooptó nuestros ojos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la historia se aprende a través de lo que leemos, o sea, de nuevo es a través de los ojos. Y entonces, esa es una metodología europea, digamos, pero yo sí creo que no hay un borrado completo de la historia, pero está lejos de los libros. Y eso tiene que ver justamente con las personas que están antes que nosotros. ¿Hace cuánto no hablan con sus abuelos o con las gentes más viejas de su barrio, ¿no? O sea, también la misma colonialidad hizo que la gente vieja o que la gente de la tercera edad perdiera su rol social como relatadores, como transmisores de un montón de cosas y conocimientos y saberes. Entonces yo creo que una de las cosas es salir, por así decir, reconectar con los territorios y con las personas que son guardianas de esos saberes. Están muy lejos de los libros, ojalá si se llegan a topar con ellas no hagan extractivismo de ello, pero sí es relevante que volvamos también a reconectar con ese rol que tienen las personas que han estado antes que nosotros en los territorios, que te pueden decir, sí, mira, mi abuela se hacía el cabello con esto, o mira, mi tía, o había una vecina que me contó que aquella vez, o sea, la oralidad. La oralidad también es un elemento que necesitamos rescatar y esa es una labor continua, así que no dejen de chismear. Otra cosita en cuanto a lo del cabello borrado, bueno, la época de oscurantismo. Recuerden que cuando uno se hace un peinado, eso causa mucha admiración y eso pasó por allá en el siglo XVIII, sí, XVII, XVIII, cuando ya las mujeres se establecen de alguna forma en este nuevo mundo y recuperan los peinados, empiezan a peinarse de maneras muy diversas, muy creativas, muy bonitas. ¿Qué pasó? Las amas blancas se pusieron celosas, porque dijeron que este era un elemento de seducción. Creo que muchos y muchas conocen esa historia, que le robaban a sus maridos, porque usted va por la calle y ve un peinado bonito y usted se acerca y pregunta. Entonces, imagínense en esa época mucho más. Entonces dijeron que nosotras le estábamos quitando a sus maridos porque nos llamaban la atención en la cabeza. Y si han leído Chimamanda, en Flor Púrpura justamente dice que para ir a la iglesia hay que cubrirse la cabeza, que el padre me felicitó porque lleva la cabeza totalmente cubierta porque es que las trenzas son un elemento de seducción. Mire todo lo que pasaba. Entonces, ¿qué hicieron? Obligaron a raparse a las mujeres, le castraron la identidad y por otro lado las obligaron a llevar el famoso pañuelo con la ley del tiñón. Para las mujeres negras fueran esclavizadas o libertas, para diferenciarlas de las mujeres blancas. Pero ¿qué hicieron las mujeres negras que son tan inteligentes como las otras? Empezaron a usar esos pedazos de trapo que les daban de maneras ingeniosas, creativas, los adornaban con flores, con plumas y de acuerdo con sus posibilidades económicas hasta con oro. Y resultó peor el remedio que la enfermedad. Porque un turbante enmarca muy bien el rostro y resalta los rasgos y embellece más a las mujeres, tanto así que también las mujeres blancas le dio por ponerse los turbantes. Entonces, todo siempre por hacernos el mal, bueno, lo que hacen es que desarrollemos el ingenio. Y más, como ya toda esta historia está tan extendida de que se escondían las semillas, y para que lo tengan en cuenta quienes viajan, procuren no viajar con trenzas muy voluminosas ni con turbantes. Porque ya el chisme me conoció. Y a las cárceles tampoco dejan ingresar a las mujeres
Eso, porque ya se conoce el chisme, que fue que las mujeres negras usaron esto como bodegas para transportar las semillas, el oro, lo que fuera, ¿no? Y eso es muy fácil de verificar. Las que tienen abuelas negras, las que tienen abuelas negras en los pueblos nuestros, le podían esculcar la cabeza y iban a encontrar desde fósforos hasta monedas. Y los nietecitos que ya se conocían el truco siempre andaban esculcando la cabeza de las abuelas, para que lo tengan en cuenta. Muchas felicidades, muchas gracias por esta lucha y justo esta conexión, este trenzado que se está realizando, porque es bien importante no dejarlo perder, ¿no? Yo aquí mi pregunta sería, ¿ustedes cómo abordan el tema cuando se llega a este cuestionamiento, por ejemplo, como trenzadores, que luego nos mencionan que es una cuestión de apropiación? Me gustaría tocar ese tema, porque aquí mencionó la maestra que algo muy importante, ¿no? Que, por ejemplo, cuando a las mujeres se les rapaba, estaban castrando una parte de su identidad, ¿no? Entonces, bueno, yo como trenzadora he pasado también por esas cuestiones, donde pues sí me han tocado como esa fibra, ¿no? Dentro del corazón, porque justo no es solamente tu físico, ¿no? De estética, sino que cuando tú ya la adoptas como persona, como esencia y como ser humano, va más allá, ¿no? Y te toca una fibra muy sensible desde el sentimiento, ¿no? Es tu resistencia, es tu fuerza también, y que vengan y te agreden de esa manera también es una forma muy fuerte, ¿no? A partir de las historias personales, ¿no? Y justo, sí, a partir de tu historia, cuando no te preguntan, ¿no? Y te vienen a cuestionar desde afuera. Yo siento que de apropiación, sí, siento que es un poco más en el aspecto racializar, ¿no? Porque justamente hay veces que si uno como prieto ve a una persona blanca con el peinado, sí es a veces como transgresor, ¿no? Así como que como que eso no te va, ¿sabes? O sea, y ahora en esta cuestión, aquí en México, ahorita voy a abordar esto que mencionas, es importante, porque aquí en México las personas que peinan, la mayoría, no quiero decir que todas, pero la mayoría sí es como esta parte de ofrecerte solo el servicio por el dinero y no por informarte o por reivindicarte, ¿no? Y siento yo que más cuando te peina una persona que no tiene esta afrodescendencia o esta conexión con los pueblos, siento yo que ahí es donde transgrede esta parte de que se están apropiando de algo que no es suyo y están haciendo, digamos, que esta cuestión, por decir, yo he visto en las redes sociales de la mayoría que vende sus talleres a las personas o sus cursos, sus masterclass, que hasta te dicen que sus reconocimientos están avalados por Revlon y que no sé qué, y yo me quedo, ¿y Revlon qué tiene que ver aquí? ¿Sabes? O sea, ¿cómo lo quieren occidentalizar solo por vender? ¿Me explico? Es como de, mira, si vienes a tomar un taller aquí conmigo o te capacitas conmigo, Revlon te va a patrocinar, ¿no? O esto y el otro, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces yo siento que ahí es donde entra esto de apropiación cultural, porque son gente que solo lo ve monetariamente y no culturalmente, ¿sabes? Entonces aquí siento yo que es muy duro esta cuestión en México, porque yo cada que veo estos talleres o masterclasses así como que sí, justo, ¿no? Es como de se están aprovechando de lo que somos nosotros para un beneficio de ellos que ni siquiera aportan para nosotros, ¿sabes? Entonces sí es esta cuestión en donde es más transgresor que una persona esté aprovechando algo que nosotros deberíamos de aprovechar. Yo hace rato que dejé de ir a espacios a donde me invitaban a hablar de apropiación cultural, porque en algún momento en Chile, no sé por qué, se me quiso dar como que yo era la autoridad de quién se podía trenzar, quién no se podía trenzar, quién hacía apropiación cultural, quién no hacía apropiación cultural.
Y para mí eso también es bastante racista, porque las personas negras no pensamos y no tenemos por qué pensar igual, ¿no? Entonces va a haber personas a las que sí les moleste y está muy bien, y va a haber personas a las que no les importe en lo más mínimo y también está bien. O sea, cada quien tiene su singularidad en ese sentido. Lo que yo creo que sí vale recalcar es que cuando hablamos de apropiación cultural nos volvemos a centrar en el sujeto blanco. Entonces, ¿qué tanto replicamos las cosas que queremos erradicar cuando hablamos de apropiación cultural? Yo siempre les digo, invítenme a hablar de asimilación cultural. Invítenme a hablar de por qué hay que traer el pelo lacio, de por qué hay que ponerse una crema para aclarar, de por qué tengo que ser talla cero, de que por qué eso sí es aesthetic, dicen ahora, ¿no? Bueno, mi hija me instruye en eso. Yo estoy un poco anticuada ya. Pero creo que es eso, entender que va por allí. Y entonces la apropiación cultural es la punta de un iceberg, cuya profundidad se llama extractivismo. Entonces el extractivismo inicia desde que Europa saca a las personas de África. Eso es un extractivismo, ¿no? En Chile en algún momento lo hablaba y yo le decía, soy la única trenzadora racializada en esta congregación que invitaron de trenzadoras. Le dije, yo soy una mujer de piel negra, de piel clara. ¿Dónde están las demás compañeras? ¿No me van a decir que no existe ninguna? ¿Por qué no las invitaron? ¿Por qué mientras hay una trenzadora influencer con 50,000 seguidores, tengo a 10 compañeras de Haití o de República Dominicana o de otro país, o incluso afrochilenas, trenzando en las galerías por la mitad del precio que cobra un influencer? Entonces, es ir entendiendo que tiene que ver con lógicas de extractivismo, ¿no? Entonces, entendiendo esto, vuelvo a repetir, no soy la policía de las trenzas, ¿ah? No les voy a decir quién se puede trenzar y quién no, o quién puede trenzar y quién no. Mi pregunta es, si tú estás tomando, o sea, imagínense cómo es el racismo, que tuvimos que llegar al punto de tener que cobrar por algo cultural. O sea, tengo que vender algo que es de mi identidad para conseguir dinero, porque de otra manera no lo voy a conseguir. O sea, eso es racismo, ¿no? En su sentido práctico. Entonces, entendiendo esto, vamos dándonos cuenta, porque hay personas a las que sí les molesta y está bien, ¿no? Entonces, si tú estás tomando un elemento cultural que no es de la cultura en la que tú creciste, ese es uno. Dos, que es una cultura históricamente desfavorecida, por no decir otro nombre, ¿no? ¿Qué le estás regresando? ¿Qué le estás dando a cambio? ¿Dónde está una alianza antirracista? ¿Dónde está una práctica cotidiana antirracista? O sea, ¿qué está pasando con eso también, no? No es, porque esto ya es, o sea, en tu cuerpo nadie decide. Si tú te quieres poner unas trenzas, se acabó. Te las pones y se acabó. Pero el tema es, ¿estás haciéndolo en forma automática o estás entendiendo de qué va este engranaje? Y cómo podemos, a lo mejor no revertirlo, pero sí hacer que vaya un poquito más lento. Entonces, mi invitación es, los elementos culturales de las culturas que tú has tomado históricamente, ¿qué le has regresado a esas culturas? Porque luego nos gusta la trenza, pero no la gente negra, ¿no? O nos gusta el ramen, pero, ay, es que los coreanos, o sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Esa es una expresión de racismo cotidiana y es automático. Entonces, en la medida en la que hablemos de apropiación cultural y no necesariamente alianzas antirracistas y no necesariamente asimilación cultural, pues este tema va a dar para largo, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos por ahí va lo que yo podría responder respecto a eso, ¿no? Sí, sí. Pero alguien quiere explicar, alguien quiere decir algo. Sí, porque esto es un conversatorio. Bueno, escucha. Pues la verdad sí, justo creo que es muy importante tocar este tema porque, bueno, como reconociendo un poco y ir hilando la historia de la afromexicanidad, recuerdo una ida al encuentro de pueblos negros y yo como trenzadora resulta que, bueno, entro al baño y están unas de las chicas preparándose para una presentación. Ellas eran del pueblo de Yanga, una afrocomunidad, y estaban preparándose para dar su show. Y entonces una de ellas estaba, ay, no, es que no me puedo hacer la trenza, es que no sé qué, no me queda, y alguien sabe hacer las trenzas, y yo, así como que es para mí, ¿no? Y dije, oye,
pues yo sé trenzar, yo te puedo hacer unas trenzas. Y me dice, sí, ¿en serio? Y le dije, sí, sin problema. ¿Y me cobras? Y yo, no te cobro, yo te peino. Y bueno, ya la peino y todo, y me dice, sí, es que quiero hacerme las trenzas para cuando ya vaya a bailar, se me haga el pelo rizado. Y yo dije, wow, ¿no? Y dije, como, ¿por qué quiere eso, no? Pero ella era la única lacia entre todas sus amigas que iban a participar. Y le dije, oye, pero, ¿por qué no te gusta tu cabello? Dice, sí me gusta, dice, pero pues es que en mi comunidad todas tienen el cabello rizado, ¿no? Y yo dije, wow, qué fuerte, ¿no? Y justo como que dije, justo tenemos que aprender como a diferenciar estas cosas, ¿no? Porque también tenemos que como ubicar que hay muchas afroidentidades dentro, ¿no? Muchas historias que se tejen y que no debemos de excluir a esas personas, ¿no? Porque dentro de esas personas a lo mejor en algún momento o en muchos momentos me he sentido como así, ¿no? Y digo, uy, no, o sea, como que yo abordar desde mi historia personal, ¿no? Con toda la seguridad, el orgullo, y digo, ok, te voy a hacer las trenzas, y al final, ¿saben qué? Se dejó las trenzas. Y yo dije, ay, qué hermoso, ¿no? Entonces, como que también dar la oportunidad de abrir estos espacios, de llevarlos a otras comunidades, ¿no? A las periferias, a los barrios, porque creo que eso es lo más importante, porque si queremos que eso cambie, de que ya un curso en 10,000 pesos y que la técnica de no sé qué y no sé cuánto, o sea, que se reconozca a partir de qué historias tienen esos peinados o esos significados, ¿no? Porque, o sea, sí, África sí nos ha dado mucho, pero también reconocer la herencia indígena aquí es bien importante, ¿no? Para poder romper justo con esas violencias y esa exclusión, que bueno, que yo creo que es por donde también se tiene que abordar. No nos molesta que usen las trenzas o que peinen, lo que sea, no nos molesta, sino que se haga en el marco de la conciencia. De hecho, deberíamos llamar las trenzas conscientes. Es decir, que la gente cuando se hace unas trenzas sepa por qué se las hace, que no sea solo por moda, como hace ese Conejo Malo y todos esos otros malísimos cantantes, que solo por vender, por llamar la atención y todo esto. Y que se respeten las autorías, que se respete la ancestralidad. En un principio hay que decir que la trenza, como un cadejo de cabello superpuesto sobre otro, no es privativo de las comunidades africanas, de los pueblos africanos. La trenza como trenza también es de los pueblos indígenas, eso lo sabemos, sino que ya la complejidad, los cornrows, todos saben lo que es cornrow, ¿verdad? Que se llama bordebalay también, tropas, guinea, banana, riñones, lo que ustedes quieran. Esas sí son más privativas de los pueblos africanos, y todas esas filigranas basadas en los fractales africanos. Entonces, que se hagan las trenzas, sí, pero en el marco del respeto y de respetar la autoría, que no las estén renombrando como las trenzas de las Kardashian. Eso no tiene sentido. ¿Cómo así que las trenzas de las Kardashian? Porque se casan con negros, creen que se pueden apropiar de eso. ¿Qué más racista que eso? Y hace muchos años hubo la Baudelaire 10, la mujer perfecta, era rubia, de ojos azules o verdes y usaba trenzas. Es decir, ahí estaba la mujer perfecta, pero eso es bien contradictorio porque pues las trenzas han sido estigmatizadas, entonces yo no sé. Y que las Bosbre, se han inventado una cantidad de cosas, ningún Bosbre, que trenzas de caja, no le transformen los nombres a las trenzas. Que los boxeadores. Sí, oye, es eso, ahí es lo que no nos gusta, eso es lo que no nos gusta. Y pasa algo, por ejemplo, ahorita que está Edgar aquí, que las mujeres, yo le estaba contando que las peinadoras en Colombia están muy celosas porque ya hay hombres peinadores, muchos, y están peinando una maravilla. Entonces, que ¿por qué los hombres nos están quitando el espacio? Dice, vean, muchachas, nosotras toda la vida hemos estado peleando por espacios que tradicionalmente han sido ocupados por hombres, como ser pilotos de avión y cosas como esta. ¿Por qué los hombres no pueden ser peinadores? ¿Cuál es el problema?
Entonces ahí no estamos siendo coherentes, porque los roles de género hace rato que se han deconstruido. Hace rato. Y yo les estaba contando que incluso en Cartago, un pueblito del Valle del Cauca, que es famoso por su bordado, los pueden googlear, bordados de Cartago, los hombres bordan. Y eso no los hace menos hombres. Ahora, ¿qué pasa? Le decía yo a Edgar. Ahí la cuestión es que, por ejemplo, Edgar hace trenzas conscientes. Él hace pedagogía, pero muchos hombres ahorita lo están haciendo solo por negocio, por ganar plata. Es ahí donde está el problema. Y en cuanto a los productos que las mujeres negras están fabricando para cuidar el cabello, porque ahorita no es solo trenza, ahora estamos en el movimiento por el cabello afronatural mundial. Pero las mujeres citadinas no saben cómo cuidarlo. Entonces, por eso hay mujeres negras que se han dedicado a fabricar productos especiales para el manejo y cuidado del cabello afro. Y ahora resulta que Avon, Revlon y todos estos diablos ahora dice que también usan fabricando productos para el cabello. Ahí sí eso es grave, ahí sí hay una apropiación cultural que tenemos que confrontar, como estaba pasando con el bicho. Quédense ustedes allá, porque esta gente nunca se ocupó de nosotros sino para paralizarnos. Pero como ahora ven el potencial, están capitalizando el trabajo de nuestras muchachas, y ahí sí tenemos que dar la pelea. Lo demás sí se puede concertar, porque si no, yo no me pondría ropa de Estudio F, ni me compraría un bolso de Louis Vuitton, que no me lo he comprado nunca. Es decir, allí es un diálogo intercultural. Uno toma de cada cultura lo que uno cree que le conviene más, que le queda bien. Y ahorita que usted está hablando de la ropa, aquí en lo que yo estoy viendo, nadie está siguiendo los modelos eurocéntricos hegemónicos de la estética en cuanto al vestir. Nadie. Cada uno viste como le da la gana, como se siente bien. Y eso me parece maravilloso, ¿no? Gracias. Igual felicitarlas, felicitarte, Edgar. Lejanamente nos sentimos muy orgullosos de que seas estudiante de la UACM, tu maestra te haya metido el gusanito de acercarte a todo este movimiento. Y bueno, ha sido súper enriquecedor todo lo que escuché, todo lo que dijeron. Y bueno, nada, obviamente que me ha hecho pensar en mi propia experiencia. Yo soy originaria de Uruguay, un país que tiene un 10% aproximadamente de población afro, pero digamos, poquita, pero que tiene un impacto cultural muy fuerte. Digamos que casi toda la cultura popular uruguaya en realidad es negra, digamos, ¿no? Eso y algunos otros temas. Pero bueno, tengo como más de 50 años de vivir acá en México, así que ya soy más mexicana que nada. Y mi experiencia con el trenzado es que yo creo que desde que me empezó a crecer el pelo, después que nací, toda la vida estuve trenzada, yo me crié con mi abuela, hasta como los 14 años. Toda la vida estuve trenzada, no eran trenzas tan elaboradas, pero eran o dos trencitas así, o múltiples trencitas, toda la vida. Y tanto mi abuela paterna, con la que me crié, como mi abuela materna tuvo como 8 hijas y 2 hijos. Y ella me contaba que toda la vida, algo de lo que se enorgullecía mucho, era de que a pesar de tener 8 hijas mujeres, 2 hijos varones y tal, y de ella trabajar, digamos, en casa, ¿no? Como sirvienta y tal, ella nunca jamás salió de su casa con sus hijas que no estuvieran trenzadas, ¿no? O sea, era como una nota de honor para ella, porque demostraba, digamos, el cuidado, ¿no? Toda esta cuestión. El problema empezó en la adolescencia, porque después de los 14 años, como, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Por un lado era como un signo de infantilización, seguir con las trencitas como las tenía, y por el otro, justo esta cuestión de lo estéticamente, de lo bello, ¿no? Entonces, fue la historia de empezar a lasearme el pelo en toda la vida.
Después acá sufrí porque no hay ni productos ni nada de esto para glasearme. Y volví a las trenzas. Ya también con extensiones, toda esta historia. Y bueno, un buen día, que también, como bien decías, que es un proceso de autoaceptación también, que decidí dejarme el pelo mío como era, que ni siquiera lo conocía, ni siquiera lo conocía. Y el segundo paso fue dejarme las canas, ¿no? Como los alcohólicos anónimos, así tenía tintes por todos lados por si no soportaba. Pero es curioso porque yo tengo 58 años, este año cumplo 59 años, o sea, una enormidad, ¿eh? Ya estoy a punto de estar con mi tarjeta de adulto mayor, y cada que yo llego a Uruguay a ver a mi familia, mis abuelos ya no viven, pero tengo unas tías viejas, una de ellas en particular con la que yo me quedo, no hay vez que yo llegue que no me vea, y después cuando ya entra como en confianza me dice, ay nena, ¿y por qué no te laseás el pelo? Entonces es muy fuerte esta cosa interna, ¿me entiendes? De cómo te pesa ser quien eres. En relación con lo que comentaban hace un ratito de si está bien que otra gente se pense, que si esta cuestión de la apropiación cultural tal. El otro día yo le decía a mis hijos, le digo, mira, algo que no se me había ocurrido a mí tampoco, se me ocurrió hacer. Los negros, todos los que estamos acá, que somos, venimos de una estirpe sumamente fuerte, sumamente poderosa, es decir, es que no tenemos conciencia de eso. Porque para que nosotros hayamos nacido y estemos acá, es que las generaciones anteriores soportaron lo que es imposible imaginar. Y lo soportaron al grado de que estamos acá. Entonces, somos casi que invencibles. Y si uno toma esa idea, te posicionas de otra forma frente a la vida. Entonces yo pienso, a mí en lo personal, digo, a mí no me... Que se trence quien se quiera trenzar, no tengo problema con eso. Pero creo que el trabajo que ustedes están haciendo es fundamental para nosotros como comunidad negra. En la medida en que nos permita a nosotros y a los más chicos identificarnos, saber quiénes somos, recorrer ese camino de regreso. En ese sentido es fundamental. O sea, yo no me pondría a preocuparme de si lo usan otros, si no, si fulano. O sea, hay que concentrarse en el trabajo que hacen. Y ese trabajo es insustituible. Eso, felicitarlos. Van a exponer, les invitaría a que pudieran pasar para acá, por favor, para que puedan presentar su peinado. Pacheco. Bueno, yo vengo representando a la comunidad de la periferia zona oriente y bueno, yo trabajo junto con mi hermana que está aquí presente, es aquí de Retro, y tenemos un proyecto que es Braided Roots. Y bueno, más o menos llevamos como trenzando unos 26 años. Igual esto surgió con la idea no de como lucrar o eso, como que fue a partir de empírico, ¿no? De un mal corte, es lo que veníamos comentando, un mal corte, y de decir no, pues yo quiero el cabello largo. Entonces, bueno, a partir de eso fue que nosotras nos ideamos el propósito de conseguir esa cabellera larga. En ese momento las extensiones carísimas y bueno, extintas, casi extintas. Y fue justo como que empezamos justo a idear y hacer esta reconexión también de las historias con las abuelas y los listones, ¿no? Cómo es que ellas
tejían sus cabellos, ¿no? Y que estas pues también tienen significado, ¿no? Que dependían según la región o su rango, si eran casadas, solteras, viudas, y esto, cosa que nosotros a lo mejor en ese momento no éramos tan conscientes, ¿no? Sino como que fue así más práctico, pero recordando esa historia, ¿no? Entonces, a partir de que entre nosotras nos peinábamos, pues se empezaba a dar como ese diálogo y ese cuestionamiento, ¿no? Y al compartirlo en la comunidad, pues las amigas más cercanas, una de ellas aquí presente, pues decían, ah, qué bonito, ¿no? Entonces, como también esa intención, peínenme, ¿no? Y aunque me cobren y así, ¿no? Y digo, bueno, eso es una parte, pienso que muy bonita, el poder compartirlo, ¿no? Y también de alguna manera para nosotros fue como, aparte de generar economía, fue una libertad, porque en este momento, me acuerdo, teníamos 16, 20 años, y como mujeres ya saben que la calle es peligrosa y los papás siempre te quieren en casa, entonces no puedes salir, pero al momento de decirles, oye, vamos a generar vamos a ir por un dinerito extra para nosotras, así como que ok, y era como que serían el permiso. Y bueno, a partir de esto fue que empezamos a trabajar los peinados y todo, y bueno, yo en lo personal empecé a trabajar y conocer un poco más de la cultura africana y la mexicanidad, y pues como ir reconociendo también que eso era parte de mí, ¿no? Y que en México también hay afrodescendencia, ¿no? Y conocer a partir de ahí más historias y realmente pues hacer una comunidad y no verlo como esta cosa que manejaban como competencia, la apropiación o el extractivismo y todo eso. Ajá. Pero bueno, también ha sido como algo difícil, porque siempre, a donde quiera que se te para, siempre como que tienes que estar casi sacando la carne de que afro, ¿no? ¿De dónde? Justificar. Y bueno, entonces quiero invitar a mi modelo, a mi modelo Magia, morenaza, guerrera, guerrerense, y bueno, este llamado yo lo llamo orgullo y dignidad. Y dice, portar con orgullo y dignidad la memoria y la resistencia en nuestras historias y en nuestros cuerpas y cuerpos. Durante largo tiempo hemos vivido una lucha por el reconocimiento de nuestras identidades, por el derecho a ser quienes somos, aunque en apariencia no se cumplan con los estereotipos de raza. Pareciera que tenemos que ir por la vida justificando quiénes somos y mostrando una carnet, desameritando el contexto de nuestras historias personales y nuestros medios para sostener esta vida. Y bueno, pues más bien con esto también como que retomé ciertos simbolismos, bueno, del trenzado, y en de decir, bueno, sí me reconozco como trenzadora, pero también como una tejedora, ¿no? Tejedora de la vida, de la ancestralidad, y como darle justo ese valor, y retomando aquellos listones de los que se tejían nuestras abuelas. Y bueno, también haciendo con los kaoris un énfasis en esta conexión de dónde fue que vinieron los ancestros por la migración forzada, ¿no? Pero también como un elemento del mar, ¿no? Como ay, se me fue la palabra. Bueno, ¿cómo se dice? Magia, ancestralidad, fertilidad, ¿no? Como todo esto, como devolvernos esa memoria, y cada quien puede tener como un significado, algo, ¿no? O en este caso el espiral, ¿no? Siempre ir en ascendencia, en evolucionar, pensar en eso. Entonces, bueno, agradecerle también a mi modelo, a mi hermana. ¡Bravo! Muchas gracias a la modelo. Qué bella modelo. Hola, yo soy Brenda Miranda, nací aquí en la Ciudad de México. Mi primer encuentro con los trenzados, les platicaba hace ratito, que fue a través de mi abuelita. Acá en México también han existido siempre las trenzas, no como apropiación, sino como un peinado más tradicional.
y era diferente, ¿no? La parte de arriba siempre lisa, les contaba hace rato, y abajo la trenza larga, mal llamado o trenza de India, ¿no? Porque yo recuerdo siempre que me hacían trenzas, a mi abuelita le gustaba mucho peinarme, entonces siempre que ella me hacía trenzas me decían en la escuela, ay, es que tú traes trenzas de India o la guarachuda o cosas así, ¿no? En ese momento tal vez yo era más pequeña y pues no entendía las cosas. Entonces mi primer acercamiento con las trenzas, con los tejidos, fue a través de mi abuelita. Ella siempre que yo me sentía triste o que me sentía de alguna forma me decía, ven, te voy a trenzar tu cabello porque tu cabeza se va a despejar. Entonces para mí eso siempre fue así como ¡bum! O sea, una bomba en mi cabeza, y fue un hábito, una tradición, y ahora quiero transmitir también eso, ¿no? Kaiser, yo le preguntaba mucho a Kaiser como, oye, es que, ¿qué voy a decir que esto? Y él mismo recordó esa historia que yo le había contado de mi abuelita, ¿no? Y me dijo, empieza con tu abuelita, o sea, ella es tu ancestra, ella te lo enseñó, inícialo de ahí. Y creo que es una forma también de honrarla. Me dedico totalmente al trenzado hace aproximadamente unos 3 años, en realidad no tiene mucho, pero las conexiones y las formas que me ha llevado pues ha sido totalmente diferente. He estado con otros hermanos de África, colaborando, trabajando. Incluso yo le decía a Kaiser, es que yo soy blanca, ¿no? Y ella me decía, solo te faltó melanina y ya. Pero en realidad, desde mi parte, yo sí conocí a personas que tenían otro color diferente al mío y que me decían, tú no toques mi cabeza, porque tú eres blanca, porque tú no lo sabes tocar, ¿no? Y entonces mi tía, yo le digo a mi tía, que ella es de Costa de Marfil, y le agradezco muchas cosas que sé ahora, y ella les decía como de, tú confía en el proceso y confía en ella, porque si está aquí es por algo, ¿no? Y entonces me acuerdo mucho de una clienta que ella fue la que me dijo, no quiero que me peines, y después de que yo la peiné, iba a buscarme ahora solamente a mí. Y entonces yo le decía así como, y incluso me llegó a pedir como una disculpa ya en más confianza y todo, y me dijo, discúlpame porque te juzgué eso, pero pues también tienes que entender la parte que yo he vivido, ¿no? Y la parte que a lo mejor tú no conoces 100%, entonces por eso es mi forma. Y bueno, ese es mi acercamiento a las trenzas. Estoy muy agradecida. También creo que he aprendido a tomar el tejido como una parte en la que me hace sentir libre, en la que me hace sentir que fluyo, en la que me puedo expresar, y creo que también tomo con respeto las cabezas de las personas porque es su corona, ¿no? Y es de ahí donde parte todo. Entonces siempre agradezco todas las cabezas. Les contaba a las chicas que hay personas que llegan y empiezan como a contarte todo su día a día, o si están muy estresadas y Dios mío, mis manos acaban así cargadísimas, ¿no? Y también las agradezco, o sea, agradezco poder ser ese medio para, aparte de sentir o de empoderar, poder compartir también esta cultura, ¿no? Y bueno, pues quiero llamar a mi modelo, Norma. Adelante. Quise hacer unas trenzas que representan totalmente a México. El arco, estos arcos en México están, pues normalmente cuando llegas a algún pueblo, a alguna ceremonia, a algo, están estos arcos diciendo diferentes cosas. Exacto, unas bienvenidas, otras a lo mejor dicen, están en las iglesias y dicen como la iglesia de tal o un santo o algo así. Entonces, investigué un poco de la historia y no se tiene como en realidad marcado exactamente cuándo empezó esta tradición, pero ya es antigua, muy antigua, desde que yo me acuerdo lo es. Entonces quise hacer justo este peinado que es, no se ve mucho, un poquito de cabeza, porque las trenzas están pegadas y echa justo el moño que las mexicanas hacían, ¿no? Y después las dos trenzas largas. Todo le quise poner muchos colores porque México está lleno de colores, ¿no? Y de justo de estos colores y de flores.
Entonces, si quieres voltearte. Y atrás, pues las trenzas que son tradicionales de México. No sé si decir tradicionales de México, pero las trenzas por las que nos conocen a los mexicanos, ¿no? Muchas gracias por escucharme y muchas gracias a mi modelo. Agradecerles que estar aquí. Para mí esta presentación, la presentación de este peinado para mí es bastante especial. Y me gustaría, estoy un poco emocionada. Ajá. Este peinado para mí significa mucho, sobre todo porque esta semana tuvimos la lamentable pérdida de un ancestro en Jalisco, en Guadalajara, con quien tuve el placer de crecer, un hombre negro que fue una representación muy digna de lo que es la negritud y la masculinidad. Y para él es este peinado, ¿no? Ya. Pero vamos a pasar a otra cosa porque no quiero irme en eso. Entonces que me gustaría pasar solicitarle a Vianey, mi modelo, muchísimas gracias. Con Vianey contarles que nos conocimos ayer. Obviamente Edgar fue quien nos trenzó, ¿no? Nos hizo converger y todo. Y a este peinado yo le llamo Afro Jalisco, Afro Tapatío. La intención es justamente poder simbolizar o poder mostrar los simbolismos que para mí marcaron lo que es mi infancia y mi crecimiento en Jalisco. Siempre la trenza con un moño, por supuesto, porque no vamos a negar, la negritud acá tiene un cruce importantísimo con la indígena descendencia y eso es un hecho. Entonces, bueno, elegí los colores, elegí los paliacates. En algún momento con Angie, que también le mando un saludo enorme a mi amiga del alma, Angie Mercado, hablando de los turbantes, yo les decía pues que en Jalisco no tenemos un turbante, ¿no? Pero después dije, a ver, no, espérame. No tenemos un turbante como lo conocen en Colombia, pero pues yo siempre he andado con paliacate en la cabeza, ese es mi turbante, ¿no? Entonces justamente la intención fue poder, de nuevo, poder mostrar el uso del paliacate, como símbolo de también la clase obrera, ¿no? Y que tiene que ver sí o sí con la racialización. Y campesina, efectivamente, ¿no? Entonces, los colores rojo, negro, porque este peinado también está simbolizando a Eshu, que es un orisha, a quien nos encomendamos cuando necesitamos que se abran los caminos, y justamente también en esa representación, y que la familia Márquez Castañeda también va a entender por qué la simbología y por qué elegí los colores negro y rojo, los llevamos en el corazón, justamente simbolizar, ahora, puse estos caracolitos en las orejas, justamente haciendo alusión a lo que hablábamos hace rato, de no darle tanta importancia a la vista, sino también aprender a ver, ¿no? Desde la oralidad, y eso implica escuchar. Entonces de ahí esa reconexión con nuestra escucha activa, porque creo que cuando escuchamos de forma activa humanizamos con quien estamos conversando, ¿no? Se siente escuchado, se siente una persona. Y bueno, ya algo más personal, es que una de las cosas con las que yo crecí y que me hizo reconectarme con la trenza, justamente fue la llamada cola de caballo, que le dicen acá, ¿no? Y que esta cola de caballo era la que me hacía todos los días mi mamá, que la amo mucho, pero... y que efectivamente dejó lastimada una parte de mi cabeza, pero que de esta cola de caballo es que nace la trenza, ¿no? Que es donde empiezo este caminar y que es que me reivindica y que para mí es fuente de abundancia, porque es ancestral. Así que eso, muchas gracias. Gracias, Vianey. Muchas gracias por dejarte trenzar.